¿Cuál de los récords más irrompibles del béisbol podrían romperse en 2019? En los años transcurridos desde que Barry Bonds se retiró, los récords han sido reemplazados en su mayoría en el béisbol por hechos divertidos. Un récord es algo que persigues. La gente sabe de qué se trata. Un dato divertido puede ser igual de impresionante, pero está hecho y descubierto solo después de que sucede. Mike Trout tiene la mayor WAR en la historia hasta la edad de 26 años. Jaime Moller tuvo más victorias después de cumplir 31 años que Pedro Martínez en toda su carrera. Mark Grace una vez bateó 825 cuando hacia la banda contraria, el más alto de todos los tiempos. Hechos divertidos, pero no récords. Habrá algunos datos fantásticos y divertidos esta temporada de béisbol, unas pocas docenas solo de Trout, pero trata de encontrar un récord real que pueda romperse. Los récords, después del retiro de Bonds, casi nunca se rompen. Aparte de que Aaron Judge rompió el récord de jonrones para un novato en 2017, y los Yankees que rompieron el récord de jonrones del equipo de todos los tiempos el año pasado, ambos de manera bastante extravagante, pueden pensar en algún récord en la década de 2010 que, a del que estabas pendiente antes de 2010 y, b, se ha roto desde entonces. Realmente no. La razón principal es que las se establecen en entornos extremos, y el béisbol en su mayoría no es tan extremo como lo fue en la década de 1960, cuando el pitcheo estaba fuera de control, o en la década de 1930, cuando lo estaba la ofensiva, o en la década de 1880, cuando solo había 8 los lanzadores, y cada uno lanzó 600 entradas. En lugar de récords, tenemos que conformarnos con ver a los mejores jugadores de béisbol en la historia del mundo, poniendo estadísticas no registradas. Pero, ¿y si un fanático del futuro regresara y nos dijera que un récord se estableció este año? ¿Y si dijera que fue uno de los grandes? Digamos, uno de los 20 récords más significativos que se pueden establecer por completo en el transcurso de una sola temporada. ¿Cuál crees que sería? A continuación se presentan los 20 grandes, las 20 marcas que estimo son las más importantes, ordenados por la probabilidad de que se rompan este año. Estamos ignorando los récords puramente anacrónicos, los que son de un estilo de juego tan antiguo que no hay oportunidad de que un jugador los rompa. Estamos tratando solo los récords de bateo establecidos desde 1901, y solo los récords de lanzadores establecidos desde 1920, como oficiales. Y no estamos debatiendo la composición de los 20 grandes en sí, porque existe solo para el encuadre de este artículo. Lo que es debatible es la pregunta que nos ocupa. Estamos empezando con lo menos probable 36 triples, Owen Wilson, 1912. Este está justo en la cúspide de ser descalificado de The Big 20 como un anacronismo. Wilson, el poseedor del récord, bateó 36 triples en un campo de béisbol, tenía 460 pies en lo profundo del central, su compañero Honus Wagner bateó 20 ese año, a los jugador de 38 años, en una era en la que los triples eran 3 veces más comunes que hoy. Joel Joe Jackson estableció el récord de la Liga Americana el mismo año. Ponlo de esta manera, nadie ha bateado 24 triples en una temporada desde 1925. Wilson bateó 24 en casa, en el Forbes Field. Pero la cuestión es que, incluso en el año en que ocurrió el récord, 36 triples fue demasiado atípico. Nadie antes o después de que Wilson llegó a más de 26, e incluso en las menores, con estadios más raros, defensas insulsas y, en algunos casos, temporadas mucho más largas, nadie ha bateado más de 31. Wilson nunca llegó a más de 14 en una temporada. Nunca lideró la liga, aparte de esa vez. Si una temporada de espectáculos extraños como la de Wilson podría suceder una vez, tal vez pasaría en un estadio de béisbol rico en triples como Coors Field, Chase Field o Comerica Park. Aquí un dato divertido. El último triple de Wilson llegó en su último turno al bate de la temporada, cuando estaba en casa tratando de anotar en un jonrón dentro del parque. ¿Quién lo logrará y las probabilidades que tiene de alcanzarlo, totalmente inventadas por mí? Trea Turner, 1 en 2, 9 millones. Un promedio de bateo de 426, Nabla Joye, 1901, Chico, C. Real.
La primavera pasada repasamos la casi imposibilidad de batear 400, y en pocas palabras, si combinabas la tasa de ponches más baja de la liga, Andrelton Simmons, el año pasado con la tasa de jonrones más alta de la liga, Chris Davis, y el mejor BABIP, J.D. Martínez, en un superhéroe con promedio de bateo perfectamente optimizado, incluso ese tipo hubiera bateado apenas 399. Nadie va a batear 400. Pero bueno, tal vez. Podría pasar. La gente batea más de 400 durante un mes todo el tiempo, así que es solo una cuestión de juntar 6 de esos meses en la secuencia correcta. Tony Gwynn bateó más de 400 en un año calendario. Pero imagínate 426. Si le hubieras dado a Ted Williams 100 turnos extra para llevar su promedio de 406 a 426, habría tenido que batear 520 en esos 100. Mookie Betts, quien lideró las mayores el año pasado, tendría que lograr hits en 73 turnos al bate consecutivos para llevar su promedio de 346 hasta 426. Lo más inteligente que hicieron los fanáticos del béisbol sería olvidar por completo cuál es el récord del promedio de bateo de una sola temporada, y solo concentrarse en el número 400. Deberíamos hacer más de eso, y este artículo no está ayudando. ¿Quién lo logrará y las probabilidades que tiene de alcanzarlo, totalmente inventadas por mí? Mookie Betts, 1 en 1, 15 millones. Una racha de 56 juegos bateando de hit, Joe DiMaggio, 1941. Vamos, muchacho. No hay un jugador activo que haya juntado, en 2 puntos en su carrera, 2 rachas de bateo que sumen 57 juegos. Freddie Freeman tiene 2 que suman 50, Ryan Zimmerman tiene 2 que suman 49, y Brian Dozier ha llegado a 48. Eso es lo difícil que es imaginar esto. Es casi imposible imaginar que un jugador actual alcance 57 en fila. Solo un jugador desde Joe DiMaggio se ha quedado a 2 semanas del récord. Es mucho más fácil imaginar a un jugador nuevo. Tendría que ser alguien que raramente camine, para que no vea la racha frustrada por un juego de 3 bases por bolas, y que rara vez se ponche, y que esté muy bien dotado de una manera diferente a cualquier pelotero que hayamos visto en las últimas 7 décadas. Como escribió Jeff Sullivan de Fangraphs este invierno, tendría que ser alguien como Williams Astudillo. O, tal vez más plausiblemente, otro nombre mencionado en ese artículo, Vladimir Guerrero Jr., quien el año pasado bateó para 402 en AA cuando tenía 19 años y que, aparentemente, proyecta este año a los 20 a tener la 4ª tasa más alta de hits por aparición en el plato. Fundamentalmente, las probabilidades están en contra de que Guerrero se convierta en un jugador sin precedentes. Pero las probabilidades son mejores de lo que son para cualquier gran jugador actual, simplemente para reducir el tamaño de su muestra a través de 57 minas terrestres. ¿Quién lo logrará y las probabilidades que tiene de alcanzarlo, totalmente inventadas por mí? Vlad Guerrero Jr. 1 in 62,000. 1 out de 609, Barry Bonds, 2004. La buena noticia para un retador de Love es que más que casi cualquiera de estos récords, es una cuestión tanto de ejecución humana como de capacidad humana. Nadie va a batear 74 jonrones porque es casi imposible batear 74 jonrones, sin importar cuánto lo desees. Todo el mundo lo quiere. Simplemente no pueden. También es casi imposible tener un OV de 610, pero en la medida en que pueda suceder, sucederá porque los lanzadores contrarios simplemente eligen hacer que suceda. Barry Bonds tuvo un OV de 609 porque en 120 ocasiones recibió una caminata intencional. No requirió ningún esfuerzo. No había posibilidad de fracaso. OV gratis. También bateó 362. También trabajó 112 bases por bolas no intencionales. Y las posibilidades de que alguien sea tan bueno como para causar una histeria masiva, como lo hizo Bonds, son extremadamente bajas. Pero eso es lo que pasa con las histerías masivas. Rara vez tienen sentido, incluso después de que sucedan, y predecir una de antemano es imposible.
¿Quién lo logrará y las probabilidades que tiene de alcanzarlo, totalmente inventadas por mí? Mike Trout, 1 en 61,873 jonrones, Barry Bonds, 2001.